Desde sus inicios, la figura del director de cine tuvo un rol central en el hacer las películas, en el quehacer de la industria cinematográfica. El director de cine no es solo quien coordina todos los roles técnicos y los aúna, sino que también es quien digita las decisiones estéticas, las creativas y narrativas. Desde el cine mudo, pasando sobre todo por el cine clásico, siempre esta figura fue una figura masculina, siempre se entendía que era el hombre quien podía comandar todo lo que significaba el realizar una película. Por fortuna este falocentrismo empezó a modificarse ya a fines de la década del 50, pero sobre todo con mucha fuerza ya en la década del 60, con la llegada de nuevas ideas, nuevas ideologías, que no solo quedaban en el área del pensamiento, sino que también pasaban a la acción. Y entonces la mujer sale del lugar que se la tenía reservada hasta ese entonces, que era el privado, los quehaceres domésticos, la familia, para tomar también un rol predominante en todas las acciones sociales y por supuesto también en las áreas artísticas, y el cine no ha sido la excepción. En la Universidad Nacional de Córdoba y en la Escuela de Cine también, donde los roles habitualmente estaban destinados a hombres, ahora había mujeres, tanto en los equipos técnicos como en los roles directivos, ya sea en producción como en la misma dirección. Así empezaron a aparecer muchas directoras con una filmografía ya considerable que empezó a ser clave y a darle a todo el cine local una identidad distintiva. Tal es el caso de Ana Mohamed, nacido en el año 1958 en un pueblo pequeño de Catamarca llamado Esquiú. Vivió más de la mitad de su vida en la ciudad de Córdoba. Fue espectadora del Cordobazo a los 11 años. Diversos acontecimientos la llevaron a inclinarse por el cine, un cine social y de memoria, fruto de su participación política y su vivencia en los gobiernos de facto. Es licenciada en Comunicación Social y licenciada en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es la directora de la Escuela de Cine dentro de la Facultad de Artes de dicha universidad. Permiso. ¿Quieres un mate? Bueno, adelante, ¿cómo no? No soy de una línea muy fuerte de esto, de largar las cosas afuera, Claro, pero esta idea de trabajar con ustedes ahí Sí, como... mucho gusto, más vale porque... Sí, hace rato que la venía planteando e incluso diciendo, bueno, ¿qué tal si no? ¿Cómo llega el cine a tu vida? Tal vez empieza con una imagen de casi fantástica del cine, de cuando yo era chica y nos llevaron al cine a la ciudad, y ver el cine y ver esa cosa que se movía, nosotros no habíamos visto imagen en movimiento, fue un espectáculo para mí maravilloso, para otros compañeritos, íbamos varios de la primaria, fue una cosa en la que se asustaron, otros salieron huyendo, o sea, fue una cosa muy extraña y yo quedé con ese rum rum dándome vuelta de qué era lo que había visto ahí. Este es el Cine Teatro Catamarca. Miren la pantalla de arriba. Acá están los asientos, las butacas. Miren qué lindo el color. ¿Les parece lindo? Sí. ¿Sí? ¿Hermoso? Sí. Y las luces. ¿Cuándo te decidiste a ser estudiante de cine? Me decidí en el 73, casi de casualidad, porque yo no sabía que estaba en la facultad. Yo digo que en aquel tiempo no había folletos, no era que vos averiguabas. Decidir qué carrera o te venía ya muy marcado o era una decisión de ir a recorrer lugar por lugar. Yo no sabía que existía, que se enseñaba cine. Había decidido estudiar arquitectura, que hice durante un año, pero a poco de sentirme ya estudiante universitaria, empecé a caminar toda la ciudad universitaria y me metí en el Pabellón México y descubrí cine. Dije, ¡oh! ¿Cómo? Bueno, y ahí me anoté inmediatamente y
bueno, fue mi gran amor. Con el regreso de la democracia en 1973, luego del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, la Universidad Nacional de Córdoba recibe una masiva cantidad de jóvenes ansiosos de una formación académica y personal. Hasta 1975, la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba era la única entre las escuelas de artes de las diferentes universidades nacionales que reunía en su seno la enseñanza y la práctica de las disciplinas más significativas para la época, en el ámbito de la expresión y comunicación artística. En tu época de estudiante, ¿cómo era estudiar cine para una mujer? En un medio que todavía en ese entonces, imagino, era muy de hombres, o el cine todavía era muy machista. Sí, pero las mujeres o por lo menos yo me identifico con un grupo de mujeres que discutíamos el rol de la mujer en términos generales. O sea, el cine era uno más, no era, wow, el cine era discutir el rol de la mujer. Estábamos con algo más grande. En realidad estábamos discutiendo la sociedad, ni siquiera la perspectiva de la mujer. Estábamos discutiendo la perspectiva de la sociedad. De una sociedad más libre, más igualitaria, desde otra relación de poder, con otra relación del amor, de los cuerpos, de la libertad sexual, de compañerismo, de camaradería. Con todos los cordobeses. ¡Ahora! 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 Esta es la marcha del pueblo cordobés. Córdoba se mueve. A 38 años del golpe, seguimos en la calle, seguimos ocupando el lugar que nos enseñaron los 30.000 compañeros desaparecidos. ¿Cómo conformas tus equipos de trabajo? ¿Cómo trabajas como directora? Tal vez deberíamos preguntarle a los que trabajan conmigo, pero en general he trabajado durante una buena etapa con equipos muy chiquitos. La mayoría de las veces he trabajado con alumnos, ¿no? A partir de una relación muy afectuosa y porque en general los jóvenes te ponen otra impronta, pero además porque escucho mucho las sugerencias, el planteo, lo que tienen para decir, pero en general móviles, no son equipos estables, cerrados, incorporando gente según sea necesario y además la mayoría de las veces además según la voluntad y las ganas de hacer que tengan. Muchos de los últimos trabajos han sido trabajos colectivos donde yo he coordinado, han sido trabajos donde la decisión de qué poner y cómo poner la hemos discutido en conjunto. Yo he dado las ideas centrales, pero respeto si quieren cambiar la cámara o no. A este último trabajo que es como de libertad total, porque es, bueno, yo tiro una consigna, la gente trabaja y hay 2 o 3 cámaras que registran y ahí vamos. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje
iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. En 1975, el desarrollo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba fue afectada por la nueva intervención de las universidades, la denominada Misión Ivanišević. Se cerraron los departamentos de teatro y cine por ser considerados subversivos. Se desmanteló su planta administrativa y docente, suprimiendo y redistribuyendo sus cargos. Se expulsaron alumnos, entre ellos Ana, y se saquearon y robaron obras de arte, en especial la Filmoteca de Cine con los trabajos de sus alumnos y egresados. En el año 1976 comienza uno de los periodos más lamentables de nuestra historia argentina, lo que se denomina el proceso de reorganización nacional, un gobierno de facto responsable del secuestro, la tortura y la desaparición de miles de personas. Ana Moadet no estuvo exenta de este triste periodo. Ella fue secuestrada en noviembre del 76 y pasó toda la dictadura en prisión. Cerré los ojos para traer mi memoria de secuestrada, noviembre de 1976. Quedé envuelta en el olor a carne quemada, en el quejido apagado, en el golpe atroz sobre el cuerpo herido. Les mostré mi lista de las colchonetas. Al frente estaba el obrero de Fiat y también la parejita de recién casados, el médico de Cosquín, el chango al que le habían matado la mujer. Ese, el Bocha, es el que se cruzó cuando me trajeron de la Picana, a riesgo de ligar él también. Viste que lo único que te sale es pedir agua, agua. Él me mojó los labios y me susurró: si te dan líquido, no tomes, te vas a morir. Dicen que en agosto del 77 le hicieron cavar una fosa y lo ametrallaron. También dicen que su sangre estalló sobre la ropa de los oficiales que sellaban así sus pactos de silencio. Cuando saliste de tu cautiverio, ¿el cine pasó a ser una necesidad de expresión y de creación? Sí, sí. En realidad cuando salí de la cárcel pensé que iba a estudiar abogacía porque dije, hay muchos compañeros que siguen presos, acá se sigue, sigue habiendo necesidad de abogados que trabajen para los campesinos, para los artesanos, para los obreros, todo lo que es laboral, etc. Y no, la verdad es que no pude estudiar abogacía, primero porque yo seguía expulsada de la universidad, pero segundo porque ya cuando estuve más tiempo libre, dije, no, yo tengo que volver al cine, ¿no? Y además me casé con un abogado, entonces ya estaba resuelto eso, que además laburaba en derechos humanos, claro, y todo lo demás, y que dije, bueno, ahí ya está. Sí, volver al cine, volver a lo audiovisual, o a todo lo que tuviera que ver con comunicación, porque me anoté en Ciencia de la Información, pero apenas pude, empecé a estudiar fotografía. Esta es mi tesis de Ciencia de la Información. Los cineclubes para la época, mira. Claro, entonces acá tomo 1915, ¿ves? Sí. Desde ahí en adelante. Y tomo centralmente 66, 76, y ahí tomo todo lo que, digamos, los cineclubes y toda la historia. Con la recuperación del gobierno democrático en el país, el primer esfuerzo de aquellos antiguos directivos, docentes y estudiantes, entre ellos Ana, que volvieron del exilio o fueron liberados, quisieron recobrar el tiempo y los espacios perdidos y trabajaron para la recuperación del departamento de cine. Finalmente, en julio de 1986, se reconoció oficialmente la reiniciación de actividades del departamento de cine con su estructura original. Se encomendó a los docentes reincorporados las tareas de actualizar el plan de estudios anterior, proponer un sistema de actualización para los alumnos que vieron interrumpidos sus estudios por el cierre del departamento e iniciar proyectos de realización audiovisual. Había una mesa de operación, tijeras, cola, guantes. Había un cuerpo que se operaba. Ese cuerpo era el mismo. No sé si ustedes ya han empezado a hacer esto del montaje y ver que uno no quiere cortar nada. Sobre todo cuando está trabajando, o tal vez como recién han empezado o han hecho nada más que la entrevista y algo, pero ahora que se sienten a desplegar todo, empiezan a encontrar que todo
¿Cuál fue tu primer trabajo como directora ya? Bueno, una cosa es el que sea y otra cosa es el que yo siento que ha sido. Yo siento que mi primer trabajo como realizadora ha sido allá en el 73, un trabajito que hice que lo encontré hace poco en cinta, en 8 milímetros, sobre un desocupado, ¿sí? Y cómo iba a construir, típico de los 70, ¿no? Además era así la escalada bien clara de ascenso del sufrimiento de una situación social a constituirse en un militante para transformar. Ha sido muy interrumpido, ¿no? Muy así, que empiezo algo y dejo, 96 y dejé, después... ¿Tenía que ver con cuestiones personales, esos dejar? ¿Con familia? Tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones personales. Digamos, yo quedé viuda con 2 niñas. El trabajo realizativo es difícil en términos de poder conjugarlo con la crianza y la estabilidad que necesita cierta crianza. El estar ahí, digamos, ¿no? Es decir, armás un rodaje y es mucho estar afuera y son jornadas intensas y estás con todos los equipos convocados y pagando alquileres y etcétera, y si te enferma un niño, ¿y qué haces? Claro. O cuando estás saliendo llora y dice no quiero que te vayas mamá, ¿y qué haces? Entonces para mí fue muy difícil, muy difícil. La edición de los primeros trabajos yo la sufrí, o sea, fue muy difícil alejarme de mis niños, volver, y ahí decidí dejar hasta que se criaran un cacho más. La necesidad de tener un trabajo estable además para poder sostener la familia y tener cierto equilibrio, digamos, en esto de la continuidad. Y bueno, después pude retomar. En realidad, nunca retomé desde un lugar empresarial. Entonces, el cine quedó para mí como aquel espacio posible de trabajar cuando pueda, cuando quiera, cuando tenga con quienes y cuando lo necesite. Por ahí podríamos, en todo caso, abrir aquella y entrar un poquito más de luz. Ahí esta sí, inclusive esta. Inclusive esta. Ahí está, hagamos eso, si ponemos luz a través. ¿Ustedes dicen para que se vea el video mientras graban? No, yo para nada quiero eso, lo quiero a ellos, no me importa. No, es que es cierto que aquella ventana se quemaba muchísimo. ¿No era por el video? No, es porque se quema adentro, no pasa nada. Claro, pero es parte del encanto. Toma silla. Tu obra, en un sentido temático, por supuesto que la idea de memoria la atraviesa casi en su totalidad. ¿Esto es una decisión consciente o fue naciendo de vos? ¿Tuvo que ver, imagino, con tu cautiverio también, con la época? Tal vez sí, o tal vez la historia, esto de la memoria me atraviesa desde antes, porque si tengo que pensar en lo que yo hacía en los 70, también ahí yo trabajaba algo. En ese tiempo le llamábamos historia, pero a mí la historia me atraía mucho, como algo como sentirme parte de un rastro, ¿no? Como sentirme parte de un halo que me viene de otro lado y que me sigue empujando o que me lleva para algún lado, ¿no? Y ser consciente de ese halo, o ser consciente de lo que queda para atrás, o de esos andares que han hecho otros. Digo porque en los 70 a mí me interesó muchísimo la historia. Fue una de mis líneas de entradas a la política también. Reconocer, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a estudiar la historia de los ferrocarriles y la construcción de este país y empezar a entender las dimensiones de, qué sé yo, del genocidio de los indígenas y reconocer esas líneas que estaban previas a mi propia existencia, me iban indicando como un camino, ¿no? O me lo marcaban más, o me lo indicaban más. Entonces me parece que la memoria tiene una incidencia en mi perspectiva de vida, como un modo de andar.
pero además, a partir de haber perdido tantos amigos, compañeros, de haber ido con un proyecto que de pronto quedó trunco, y encontrarme con un otro país cuando salí de la cárcel, me hizo sentir la necesidad imperiosa de sacar la cáscara y contar que atrás de esto había otra cosa, de abrir los baúles y sacar las historias que no se estaban contando y de dar visibilidad a quienes seguían desaparecidos, de ponerlos acá adelante y hacerlos andar conmigo. Ana demostró, gracias a su perseverancia y a su esfuerzo y a esa pasión, ese motor que la mueve, que era posible seguir adelante. Gracias a esta pasión y a la imagen y el audiovisual, Ana pudo no solo hacer catarsis de todas sus vivencias, sino también traer a colación, hacer memoria y traer al tiempo presente a los que no tuvieron una segunda oportunidad como ella. Su rol en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Escuela de Cine fue también importante para que de repente cientos y miles de estudiantes pudieran también tener una participación activa en el quehacer artístico y nacional. Sin embargo, ella no es la única persona que merece ser destacada dentro del ámbito artístico nacional. En los próximos capítulos les contaremos y descubriremos nuevas historias de vida de mujeres del arte que con su trabajo, con su esfuerzo y con su dedicación contribuyen y son una parte fundamental del patrimonio cultural de nuestro país.